Lo dijo él. A primera hora. Saludamos al asambleísta nacional Alfredo Serrano Valladares, que además es el presidente del Partido Social Cristiano. ¿Cómo le va, legislador? Le saludamos mi compañera Andrea Orbi, quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. Un saludo cordial a ustedes y, por supuesto, a la audiencia que tienen ustedes todas las mañanas en este noticiero. Gracias a usted por la gentileza. ¿El partido se registró para hacer campaña de cara al referéndum y consulta popular? No nos hemos registrado para esta consulta popular. ¿Por qué no lo hicieron? Perdón, no quisimos registrarnos por una razón muy simple. ¿Qué significa registrarse en el Consejo Nacional Electoral? Es la posibilidad de tener acceso o el tener acceso a fondos del Estado ecuatoriano para hacer campaña electoral. Y justamente pues nosotros votamos en la Asamblea que estamos a favor que se elimine la participación, la entrega de recursos por parte del Estado a los partidos políticos, y nos parece incoherente que pese a estar en esa línea pidamos al CNE que nos entregue recursos para hacer campañas en esta consulta popular. Es decir, entonces que, digamos, independientemente de si se registraron o no para hacer campaña oficial por el sí o por el no, ¿cuál es la postura dentro del Partido Social Cristiano? Vea, nosotros el 25 de septiembre sacamos nuestra postura a través de un boletín de prensa que ustedes tuvieron la amabilidad de darle la cobertura respectiva. Nosotros nunca no hemos creído por las experiencias vividas en las constituyentes, ¿no es cierto? Comencemos en orden. Bases militares, nosotros, personalmente yo en representación del partido tuve el honor de ya votar por la base de Manta. Era incoherente, ¿no es cierto?, que esta vez no vote en la Asamblea, porque recuerda que esto pasó por la Asamblea en 2 debates, por lo tanto votamos a favor. La siguiente pregunta que tenía que ver con el tema de los partidos políticos que no reciban recursos, obviamente votamos a favor, pero esto es importante también dejarle claro al país, porque veo una campaña política que habla de que tampoco van a recibir el fondo de promoción electoral. Y usted sabe que en primer lugar el fondo de promoción electoral no recibían los partidos políticos, sino los candidatos. Y ese fondo sí era grande, pero el que se va a eliminar en la consulta solamente el fondo de permanente de los partidos políticos, que aproximadamente bordean $3,5 millones por año y que no nos han entregado los últimos 3 años. Pero ustedes sí reciben ese fondo. O sea, más allá de que no les han entregado 3 años, ustedes sí reciben. De 252 organizaciones políticas, solo 8 organizaciones políticas reciben ese fondo. El resto de organizaciones políticas no reciben ese fondo. Ese es el que se está preguntando, pero no se está preguntando del otro fondo, del fondo de promoción electoral que reciben los candidatos para hacer campaña política a través de las franjas publicitarias, y que ese sí tiene un monto mucho mayor. Pero al final del día, Alfredo, ese fondo que usted dice, el de promoción electoral, es plata del Estado que no reciben los candidatos ni las organizaciones políticas, sino que el Estado, a través del CNE, paga directamente a los medios de comunicación por el pautaje publicitario. O sea, no es plata que reciben los políticos. Así es. Los partidos políticos, en primer lugar, no es a los partidos, sino a los candidatos. Y a los candidatos lo que le dan una clave para que luego pauten los medios de comunicación nacional, periódicos, radio, televisión y vallas publicitarias, y también los canales virtuales o medios de carácter virtual que se registran en el CNE. De manera que eso no recibimos las organizaciones políticas, sino los candidatos, y que ese no se está topando por último. Y luego viene la pregunta de la reducción del número de legisladores. Nosotros como concepto estábamos claros en la reducción del número de legisladores, lo que sí obviamente, porque 151 legisladores es demasiado para el país, y por eso nosotros votamos a favor también de aquello. Luego viene la pregunta de la Asamblea Constituyente, y ahí siempre tuvimos reparos, no de ahora, sino de siempre. Acuérdense ustedes, yo fui destituido en el año 2007 en el gobierno de Rafael Correa por habernos opuesto. Soy parte de los 56 legisladores, que de los 57, aunque el 57 nunca existió como legislador, que el Tribunal Supremo Electoral de Correa pues destituyó de su cargo por oponernos a la constituyente. ¿Por qué nos oponemos a una constituyente para cambiar la Constitución, aún a sabiendo que sí, que hay que cambiar la Constitución? Primer lugar, porque es larga. Segundo lugar, porque es costosa. Pero aquí viene lo más importante. Porque crea una incertidumbre y paraliza al país.
Ese costo sí es mucho más grande que los 220 millones aproximadamente que costaría todo el proceso constituyente. Paralizar a un país en estas condiciones, donde prácticamente la inversión extranjera, que ya es pequeña, se reduce aún más, pero también la inversión nacional. ¿Por qué? Porque se crea incertidumbre en el país. Por eso nosotros siempre sostuvimos como tesis que era la misma del presidente del 2023, que hay que hacer 10, 12 o 15 cambios a la Constitución de forma directa al pueblo, sin intermediarios, porque los constituyentes se convierten en intermediarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los constituyentes? Ganan la campaña con una tesis, luego llegan y se venden al mejor postor en la asamblea, y obviamente cambian sus tesis que ganaron con un proyecto de comunicación y un proyecto de constitución, y terminan votando de esa forma. Por estas razones jamás hemos coincidido en que ese es el mecanismo de solución al cambio de la Constitución. De manera que esa posición la dimos a conocer el 25 de septiembre y hoy la volvemos a ratificar, porque esa es la posición, sin que esto signifique que vamos nosotros a participar o a hacer campaña política, sea por una opción o por otra opción. La posición nuestra que le dijimos a nuestra militancia es votar a favor de la opción del sí, y hasta ahí llega nuestra participación electoral. Ok, entonces ahora, independientemente de esta posición que han tenido ustedes, sobre todo para la consulta popular, para el tema de la Asamblea Constituyente, una vez que se elija, es decir, ¿qué pasa si gana el sí para instalar una Asamblea Constituyente? ¿El Partido Social Cristiano pensaría en incluir cuadros ahí que estén dentro de la Asamblea Constituyente? Esto lo vamos a revisar luego de que se produzca la elección el 16 de noviembre, de manera que para el 18, o sea, van a aguantarse 20... a ver si es que gana la consulta, primero. Sí, exactamente. Primero vamos a ver, pero seguramente ustedes ya están trabajando, ¿no? Ante un eventual o hipotético escenario de que gane el sí en la consulta y después de 3 meses tengamos elecciones de constituyentes. No hemos estado trabajando en ese escenario. Estábamos trabajando y seguimos trabajando en un proyecto que es la reestructuración, reingeniería profunda del Partido Social Cristiano en víspera a las elecciones del 2027, y que no vamos a permitir, obviamente, que por este proceso electoral se detenga ese proceso. Y en eso se han centrado las reuniones que hemos tenido en el Partido Social Cristiano para implementar una consultoría que contratamos, y una serie de más estudios que contratamos para implementar en el Partido Social Cristiano a partir de 2027. Oiga, ya que ingresen en ese terreno, ¿van a cambiar el nombre al partido? ¿Van a cambiar los colores? ¿Van a cambiar la identidad del partido? ¿Qué van a hacer con el partido? Vea, eso es la parte de maquillaje al final. Por eso es que hasta ahora no hemos entrado en ese tema. Nosotros estuvimos tratando temas que son vitales para el partido, que fue misión, visión, valores, el ideario del partido, estrategia de comunicación, estrategia que ha sido el talón de Aquiles del Partido Social Cristiano, el tema comunicacional, estrategia de trabajo en territorio, el tema de alianza, fortalecimiento de elecciones de las primarias para que los candidatos que pasen un filtro que ahora vamos a tener, al menos conozcan el ideario del Partido Social Cristiano de principio a fin, aunque no estén afiliados al partido, pero conozcan cuáles son las propuestas del partido, cuál es la línea del partido respecto al manejo del Estado, a los proyectos del Estado, al plan de gobierno. Entonces, y luego, pues obviamente este proceso termina con el cambio o con la revisión de la imagen. Los colores del partido nunca van a cambiar, amarillo, azul y rojo. Hay líneas de un poco refrescar el logo del partido, pero hasta allí básicamente sería el cambio, ya que, insisto, esa es la parte superficial. Lo más importante es lo otro, lo que acabo de mencionar, que es el tema de fondo, la verdadera reingeniería interna en el partido y hacia afuera que tenemos que hacer para enfrentar las elecciones 2027. Y sobre esa base, asambleístas, ¿se han reconocido tal vez errores que se han cometido de parte del Partido Social Cristiano? Tal vez incluso, digamos, las postulaciones a candidaturas que han tenido, por ejemplo, la última 2023, Henry Kronfle, tal vez se habló de eso. ¿Lo consideran tal vez ustedes un error? Sin duda alguna que los errores que he cometido, que son varios por cierto, son los que nos llevaron a este proceso de actualizar en algunos casos una reestructura total de los procedimientos, mecanismos, idearios, etcétera, del partido, porque aceptamos en su momento errores que hemos cometido.
al país le mandamos nuestra posición respecto de los resultados electorales 2023, 2025, y como consecuencia de esto es que justamente nace este proceso. Bueno, realmente comenzó el proceso más antes con la contratación de una consultoría para detectar los problemas, y ahora se contrató otra consultoría para, una vez identificados los problemas, cuáles son las soluciones. De manera que sí, nosotros creemos que hemos cometido errores, claro. ¿Cuáles de ellos, cuáles asambleísta, cuáles han considerado que son errores? El primero, por ejemplo, sin duda alguna, fue el problema comunicacional que ha tenido el Partido Social Cristiano. Lasso le vendió al país una narrativa que no la pudimos combatir porque no tuvimos una estrategia verdadera comunicacional para enfrentarla. Esta de que teníamos una alianza con el correísmo, nunca la tuvimos. Que coincidíamos en las votaciones es otra cosa, pero lamentablemente se vendió ese mecanismo y tuvo sin duda alguna su esfuerzo. Segundo, el plan de trabajo de gobierno, el plan comunicacional en las campañas políticas nuestras por parte de nuestro candidato jamás fue llevado verdaderamente con el énfasis y con las propuestas que nosotros hacíamos. El tercero, obviamente, sin duda alguna, teníamos problema en el escogimiento de candidatos y no escogíamos a las mejores personas, las mujeres, hombres y mujeres, obviamente, para que nos representen. El cuarto problema, obviamente, teníamos muchos inconvenientes en el tema que no habíamos revisado de directivas. El tema de incorporación de nuevas figuras sin que sean tan separadas del partido en lo ideológico y en lo doctrinario, que se adapten principalmente al plan del partido, a la propuesta del partido. Estos son, entre otras cosas, los errores que hemos venido cometiendo. Qué bueno que usted cite varios, ¿no? Y no solamente se quede en la parte comunicacional, porque ya le va a caer por la parte comunicacional, pero luego ya citó lo otro, lo cual habla bien del sentido autocrítico que siempre deben tener los políticos y las organizaciones. Ahora, Alfredo, escuchándolo a usted me da la impresión, porque usted ha hablado de que están trabajando en esta reestructuración del partido, que están pensando en 2027. Eso querría decir que, y le pregunto, ¿no les interesa tener presencia en la futura constituyente si es que gana el sí en la consulta? Vea, mi estimado Marcelo, no me cambie, no, hombre, hable serio. De Marcelo a Fabricio hay una distancia sideral. No, estaba leyendo hace un momento de Marcelo Delgado, un general del ejército. Ah, ¿cómo no? El general Delgado, ex ministro de Defensa. Delgado, que ahora es víctima de los grupos que ahora se sienten víctimas, quienes fueron victimarios en su momento, como Alfaro Vive Carajo. Pero vea Fabricio, la posición nuestra es clara respecto a consultarle al pueblo ecuatoriano. Es imposible evitar o oponernos a que se le consulte al pueblo ecuatoriano. El mecanismo, lo que se consulta y lo que se responde es lo que importa en el país. No hemos analizado todavía qué vamos a hacer respecto de que si gana el sí, de que si gana el no. Bueno, de que si gana el no sabemos no va a pasar nada, pero si gana el sí. Nos preocupa soberanamente, por ejemplo, que se haya incluido esta tontería en el estatuto de las 2/3 partes para aprobar determinados temas y para aprobar el texto final de la Constitución. Eso realmente, luego de haber puesto en vigencia el método de Hunt, luego de no entregar recursos a los partidos políticos, luego de la polarización que se mantuvo, que se logró en la campaña anterior, fruto de verdaderas estrategias electorales de ambos lados, lograron ese objetivo, polarizar entre dos fuerzas políticas. Obviamente no se ve un buen panorama del resultado de la nueva Asamblea Constituyente. Entonces, nosotros estamos conscientes, obviamente, de que 2/3 partes, por decirlo menos, es imposible conseguirlos para los verdaderos temas que el país necesita cambiar. Ahora, si usted quiere coincidir en cambiar el nombre, porque eso ha propuesto el presidente, que ya no se llame Asamblea Nacional, sino Congreso Nacional. Es decir, y si quiere ponerle una Cámara de Senadores adicional a la Cámara de Diputados, pues con eso no resuelve los problemas del país. Pues los problemas del país no son esos. Los problemas del país son mucho más complejos y obviamente la experiencia nos dice que eso no se resuelve con asambleas constituyentes, sino con los gobiernos que elegimos a través de decisiones, a través de liderazgo, a través de entrega de recursos, pero lamentablemente esos cambios no se van a dar en la Asamblea Constituyente. Entonces, insisto, ¿no tienen ustedes mayor interés en la Constituyente? No, veamos qué pasa el 16 de noviembre. Entonces tendremos que hablar el 17. Y con mucho gusto, por cierto. Correcto. Alfredo, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, asambleísta. Muchas gracias, que tengan un buen día. Lo propio para Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano, aquí en A Primera Hora. 8 de la mañana con 1 minuto. Primera Plana,
Todas las noticias, todas las voces.